Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Vamos a leer este hermoso pasaje de Ezequiel capítulo 37. Antes del 38 y después del 36. Rápido lo hay ahí. ¿Lo tienen? Ezequiel capítulo 37. Y vamos a oír, vamos a entender, vamos a guardar y vamos a practicar lo que Dios nos va a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Oír, entender, guardar y practicar lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a hablar. Y alguien le puede decir: háblame, Señor, que yo te escucho. Amén. Muy bien. Dice Ezequiel capítulo 37. Estaba viendo allí bueno, no dice eso, estaba viendo, sino que quiero compartirles. Estaba viendo ahí una publicación en Facebook de uno de los canales de acá de Estelí, donde ponían la gente demostrando su devoción, demostrando su tradición al Señor de Esquipula, y la gente, qué maravilloso, qué bendiciones, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lamentablemente me cae la notificación de la publicación y yo tengo que comentar. Y hay algo extraordinario, y es que usted, si ve algo, si oye algo o dice algo, usted tiene que ser responsable de eso, de lo que oye, de lo que ve y de lo que habla. Pero en mi caso, y en el caso de los cristianos, de los hijos de Dios, somos responsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que alumbrar donde hay tinieblas y tenemos que darle un balance a aquello que llega a nuestros oídos. Nosotros no podemos hacer lo que hizo aquel sacerdote, ¿no?, que miró al hombre tirado allá en un callejón, golpeado y desquebrajado, y pasó de lejos. No podemos hacer lo que hizo el levita, que vio y también pasó de lejos. Y nosotros no podemos pasar de lejos ante las circunstancias y ante las necesidades de las personas. Si alguien tuviera hambre, tú tienes que darle de comer. Si alguien tiene sed, tienes que darle de beber, y principalmente a tus enemigos. Eso dice la Biblia. Pero el asunto es que nosotros no podemos hacer oído sordo cuando vemos una generación o cuando vemos personas que están caminando rumbo a la oscuridad y rumbo a las tinieblas, rumbo a la perdición. No nos podemos hacer los locos. No nos podemos hacer los que no estamos viendo lo que está pasando. Entonces yo veo la publicación y yo dije: ni modo, tengo que comentar este asunto. Y ni siquiera puse mi pensamiento o lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que agarré la misma Biblia latinoamericana y agarré el libro de sabiduría en el capítulo 13, agarré Baruch capítulo 6 y comencé solamente a copiar y pegar Baruch capítulo 6 y comencé. No sé cuántos de ustedes ya han leído el libro de Baruch. ¿Alguien lo ha leído? Sabiduría 13, 14. Eso está en la Biblia latinoamericana, no es de los libros inspirados por el Espíritu Santo, o sea, en la Biblia católica, pues. Pero ahí habla claramente. Usted lee Sabiduría capítulo 13, Sabiduría capítulo 14, y terrible, ¿no? Todo lo que dice. Se lo dejo de tarea. Es que yo solo tengo Reina Valera, pastor, ¿no? En internet descargue ahí la latinoamericana. El asunto es que yo solo agarré, copié los textos y comencé a ponerlos, y empezó a la gente: no, que respeten, que no tienen cultura, que qué barbaridad, que la gente, que no sé qué. Y yo no estaba diciendo nada, solo puse los textos. Porque la gente, cuando usted le dice la verdad, la gente reniega, la gente discute, la gente hace lo que sea. Pero si es sabio y entendido y inteligente, entonces, aunque le duela, la verdad la va a aceptar y la va a reconocer. Pero
tenía que hacerlo, ¿no? De ser luz en medio de eso, porque sabemos que un ídolo, dice la Biblia, nada es en el mundo. No tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, pero lo que hay detrás de los ídolos sí puede hacer gran daño a las personas. Entonces, comencé, ¿no?, a poner eso, y el asunto es que allí hicieron algunos comentarios ignorantes, dice que pone eso, dice, de la Biblia. Entonces yo le dije, no, la Biblia no es ignorante a nadie, la Biblia nos hace sabios y entendidos. Pero el asunto es, nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a ver pasar la necesidad o ver que la gente está caminando. Si usted mirara a un niño que va gateando hacia donde está un cascabel, o hacia donde está un coral, o hacia donde está una bamba negra, usted diría, ay, ¿quién lo manda? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted inmediatamente, usted dice, busca la manera de evitar, ¿no?, que eso suceda? Entonces, igualmente nosotros también tenemos que apercibir a este mundo y tenemos que darle balance, ser luz, ser sal en esta tierra. Y por eso quiero que leamos en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Mire de dónde Dios lleva al profeta. Dice el verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y él hace una aclaración y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos, diga, Dios lo sabe. Así que tenemos que estar claro de eso. Dios lo sabe. Tú lo sabes, le dice él. Y me dijo, entonces, ¿qué le dijo que hiciera? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Muy bien. Quiero que me regale su atención por un momento. Y el día jueves yo les hablaba de parte del Señor que nosotros tenemos que tener cuidado cómo oímos, cómo vemos y cómo hablamos. Cómo oímos, cómo vemos y cómo hablamos. No tenemos que ver como ve todo mundo, no tenemos que oír como oye todo mundo, no tenemos que hablar como habla todo mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero saben, estaba notando un detalle en este asunto. En ese valle donde Dios lleva en visión al profeta, era un lugar, era un cementerio donde sin duda llegaban a dejar los cadáveres, y allí no solo estaban esos huesos secos, sino que sin duda habían otros huesos. Quizá habían cadáveres, quizá habían otro tipo
de huesos más frescos. A lo mejor ese día que el profeta fue llevado a ese valle, quizá ese día habían ido a botar algunos cadáveres. Era un botadero de cuerpos. Según dicen los griegos, el Hades, por eso los testigos de Jehová dicen que el Hades no es el infierno, que solo es el lugar de los muertos. Según dicen ellos, el Hades es donde depositaban los cuerpos, por creencias, no, y por rituales. Ahora es que se le hace la cajita bonita y se le entierra y todo el asunto, pero antes los llevaban a que se hicieran polvo. Pero cuando el profeta es llevado a ese lugar, yo le pregunto, ¿por qué el Padre lo lleva a ese lugar al profeta? ¿Y por qué al profeta? ¿Y por qué lo lleva a ese lugar? ¿Por qué lo lleva a un lugar de huesos secos, a un lugar de cosas imposibles? Vamos, diga cosas imposibles. ¿Por qué lo lleva a un lugar de cosas imposibles? ¿Por qué lo lleva a un lugar de desafío? ¿Por qué lo lleva a un lugar donde no hay nada que hacer? ¿A dónde te va a llevar Dios? ¿O a dónde te ha llevado Dios? ¿Y por qué? ¿A dónde te va a llevar Dios? ¿O a dónde te ha llevado y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios te puso en ese barrio? ¿Por qué Dios te puso en esa ciudad? ¿Por qué Dios te puso en esa nación? ¿Por qué Dios te puso en esa empresa? ¿Por qué Dios te puso en ese negocio? ¿Por qué Dios te puso esa familia en tu camino? ¿Por qué Dios te puso allí? ¿Y cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuánta gente no dice, si mi papá hubiese sido otra persona, me hubiera ido mejor? Si mi madre fuera como la fulana, mira fulano, los padres que tiene, así me gustaría a mí que fueran mis padres. Cómo me gustaría a mí que mi esposo fuera como el esposo de la hermana tal. Cómo me gustaría a mí que la esposa mía fuera como la esposa de no sé quién. Cómo me gustaría haber vivido en otro barrio, haber nacido en otro lugar. Como si yo fuera el hijo de, si yo fuera la hija de, si hubiese estado en otro, si hubiese nacido en aquellos tiempos. Y hay gente que incluso hasta se pone a retroceder el tiempo y dice, si yo hubiese vivido en esa época hubiera disfrutado. Y hay otros que incluso le dicen, si vos hubieras vivido antes, no tendrías la comodidad que tienes ahora. Pero Dios es un Dios que no tiene límites. Él es el Dios que muda los tiempos y las edades. Y no importa la fecha, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el barrio, no importa la ciudad, no importa la nación donde Dios te lleve. No importa la familia donde Dios te lleve. No importa la gente que Dios pone a tu alrededor. Pero tú tienes que hacer que algo suceda. Tú tienes que hacer que algo suceda. No te le corras a los huesos. No te le corras a las circunstancias. Tú tienes que hablar. Vamos, diga, yo tengo que hablar. El profeta pudo haberle dicho al Señor, ¿qué me trajiste a hacer a este montón de huesos? Yo pensé que me ibas a llevar a un lugar mejor, a un lugar bonito. ¿Por qué Dios te lleva a ese lugar de retos? ¿Y qué es lo que quiere que suceda? ¿Por qué Dios te mete en esa circunstancia? ¿Para que te pongas a llorar? ¿Para que te pongas a renegar? Pochito yo. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Para que te pongas a decir eso? Es que la gente no me entiende, pastor. Mire, es que no me ven. Es que viera, pastor, el mártir, la dolorosa, esperando que alguien haga algo por él o por ella. Pero Dios ya hizo algo por ti. Dios ya hizo algo por ti. Dios ya habló por ti. Dios ya anunció algo por ti. Dios ya dijo, yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Pero te voy a dar el final que tú esperas.
O sea, yo te voy a llevar hasta donde tú mires, yo te voy a poner hasta donde tú quieras llegar, yo te voy a dar lo que quieras tener, pero depende de ti, no depende ya de Dios, porque ya Dios habló, ya Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes, produzcan los árboles, den semilla. Si hay malas cosechas, no es por culpa de Dios, es por culpa del vocabulario, de la visión, de la forma de comportarse de la gente. ¿Me estoy explicando? O sea, yo tengo que en lugar de renegar, en lugar de echarme a morir, yo tengo que saber que yo tengo identidad, que yo soy hijo, que yo tengo autoridad, que yo tengo a un padre que me dijo que él iba a suplir todo lo que me hiciera falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo tengo que saber que yo tengo un Jehová que es Jireh. Yo tengo que saber que yo tengo un padre que es Shalom, que es el Dios de paz. Y nadie tiene derecho a humillarme. Nadie tiene derecho a robarme la túnica que el Padre me ha dado, porque es mía. Entonces Dios lleva al profeta y como siempre el Padre eterno no viene y le dice a él, lo pone en medio del valle de los huesos secos y secos en gran manera. Pero viene el Padre y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿podrás construir? Hijo de hombre, ¿podrás estrenar? Hijo de hombre, ¿podrás emprender ese negocio? Hijo de hombre, ¿podrás ver un cambio en tu hogar, en tu familia? Hijo de hombre, ¿podrás recuperar el tiempo? ¿Podrás recuperar lo que se ha perdido? Bueno, Señor, los ricos ya están completos. Los bancos ahorita no dan préstamo. Las financieras, los intereses son altos. Mi familia ya ni me contesta el teléfono, cambiaron el número. ¿Alguien me está entendiendo? El amigo que pensé que me iba a ayudar, ahora me hace mala cara. La amiga que me había dicho que me iba a apoyar, ahora ya ni me habla. Me bloqueó el teléfono. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudar? Iglesia, ¿usted me está entendiendo? Dios pregunta: hijo de hombre, ¿se podrá levantar de esa cama? Hijo de hombre, ¿se podrá levantar esa cosecha? Hijo de hombre, ¿se podrá resolver ese asunto legal? Hijo de hombre, ¿se podrá pagar ese asunto? Hijo de hombre, ¿podrá cambiar tu esposa? Hijo de hombre, ¿podrá cambiar tu esposo? No cambiar a la esposa, ¿no? Cambiarle el corazón. No vaya a ser como la señora aquella que dice que llegó a la iglesia tenía unos 60 y llegó con un muchacho ahí como de unos 30 y le dice el pastor: hermana, le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué viene con él? ¿Lo está invitando? No, le dice, él es mi novio. Y le dice: ¿qué cosa es eso? Bueno, es que usted ayer predicó y dijo: despojados del viejo hombre. No es eso, ¿verdad? El asunto es que Dios pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y si te pregunta a ti por nombre, Israel, ¿vivirán esos huesos? Israel, ¿podrás ejecutar ese proyecto? Irene, ¿podrás hacer la ampliación? Apóstoleno, ¿vivirán esos huesos? Luis, ¿irás a llegar con bien allá sin problema? Scarlett,
¿Vivirán esos huesos? Alex, esos proyectos podrán ser financiados por el cielo. Pero el profeta viene Ezequiel era de ministerio de fuego. Y viene y se la pone fácil. Él pudo haber dicho: bueno, señora, como está la inflación, con esto de la globalización. Ayer estuve viendo Acción 10 y dicen que viene un rebrote. Ayer estuve viendo Multinoticias y según dicen, no van a aprobar préstamos. Bueno, señor, según andan diciendo unos vecinos por allí. Pero dice que el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y no es que el profeta está dudando, porque Dios no va a poner a alguien al frente de algo que va a fracasar. Escuche eso. Dios no va a poner a alguien al frente de algo que va a fracasar. Dios, cuando te pone ese reto, cuando Dios te pone a las puertas de ese proyecto, de esa empresa, cuando Dios te pone al frente de algo, es porque sin duda Él ya puso los recursos y se va a lograr. No tienes que estar cuestionando cómo, cuándo, de dónde. Es que quién sabe. Es que esto es difícil. Tú solamente tienes que decir, como dijo el profeta: tú lo sabes. Y no es que está dudando, o sea, tú lo sabes. En otras palabras, yo no dudo que si tú lo dices, lo vas a hacer. Tú lo sabes. O sea, yo sé que va a cambiar el asunto. Yo sé que esta no es mi realidad. Yo sé que el pozo no es mi realidad. Yo sé que la cárcel no es mi realidad. Yo sé que no es esta mi posición. Yo sé que esto es un entrenamiento y preparándome para llegar a donde Dios me quiere tener. Esto solo es entrenamiento. Vamos, diga, esto solo es entrenamiento. Pero esta no es mi realidad. Esta no es mi realidad. José debe de haber estado en el pozo y se debe de haber estado riendo y debe de haber dicho él: no, esta no es mi realidad. Lo encierran en la cárcel y José debe de haber dicho: no, esta no es mi realidad. José no se puso a comerse la uña. José no se puso a lamentarse y será que lo voy a lograr, y será que, y entonces las promesas de Dios y las visiones que tuve y los sueños que tuve. Es más, yo creo que voy a reducir el presupuesto del proyecto porque no creo. Él lo sabe. Es más, le voy a decir esto: Él sabe que lo vas a lograr. Él sabe que lo vas a lograr. Dios no te llevó al desierto para lamentarte. Dios no te llevó al desierto para morirte. Dios te llevó al desierto para que muestres su gloria y hagas que los huesos cobren vida. Que los huesos cobren vida. ¿Cambiará ese muchacho? ¿Cambiará esa muchacha? ¿Cambiará ese hombre? ¿Cambiará esa mujer? Es que árbol que nace torcido. Es que el que nace para tamal. Paraguay no le digo, pero. Y como que agarramos dichos, ¿no? Es que el que nace. Es que esto y lo otro. Pero Dios te pregunta esta mañana: ¿vivirán esos sueños? ¿Vivirán esos proyectos? ¿Vivirán esos anhelos? ¿Vivirán esas locuras que tú crees que es locura cuando no puedes dormir y estás pensando: ¿cómo me gustaría si yo pudiera, si yo tuviera, si el Señor me permitiera? Yo solo te digo: lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Vamos, diga: yo lo voy a lograr.
Pase lo que pase, yo lo voy a lograr. No importa cuánto cueste, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que lo va a lograr? No importa cuánta gente diga, no es este el hijo del carpintero, no es este el hermano de Marcos, de José y no es este el de Nazaret, del Juan Alberto, del Virginia Quintero, del 1 de Mayo, del José Benito, del Elías Moncada, del Juana Elena. ¿Podrá salir algo de bueno? ¿Podrá salir algo de bueno? Tú lo sabes. Y Él por algo lo dijo y lo puso. Ve y ejecútalo. Me dio mucho gusto ayer que estuvimos en ese valle de Veraca. Ya no le vamos a decir basurero. Ayer que estuvimos ahí, en ese lugar, me dio mucho gusto estar allí, porque no tanto por las moscas que casi se nos metían en la boca, pero cuando estaba en ese lugar y estaba viendo a estos niños y estaba viendo a esas muchachas, muchachos, y estaba viendo a estas personas allí en ese valle de Veraca, y hablaba con ellos, sentí tanto gusto decirles: yo estuve igual que ustedes. Yo también comí de la basura. Yo también comí del desperdicio. Yo también estuve allí. Pero Dios ya había hablado. Dios ya había dicho que lo iba a lograr. Dios ya había hablado y me puso en el valle. Ángel Gabriel, vivirán esos huesos. Y Él lo sabe, que sí iban a vivir. Y estando allí, sentí tanto poder de Dios cuando les dije a los que pasaron a darle su vida a Jesucristo, y comencé a profetizar sobre ellos y a declarar vida sobre ellos y a decirles que sus vidas iban a cambiar, que sus vidas iban a ser transformadas, que esos huesos secos iban a vivir. Lo sentí, lo dije y lo creo, y sé que vamos a tener buenas noticias de esos muchachos. Y el Padre me da evidencia. Después que terminamos, se me acerca uno de los señores que está ahí, que por cierto, en la parte humana, le miro el gran cuchillón en la cintura y me dice: venga, quiero hablar con usted aquí aparte. Yo dije: con tal no se llame Malco este brother. ¿Sabe quién es Malco, verdad? Al que Pedro le arrancó la oreja. O más bien, con tal no se llame Pedro. El asunto es que me llama y viene y me dice: venga, y me llama aparte. Y yo pensé que a lo mejor, como me llamó aparte, yo pensé que a lo mejor me iba a decir: maestro, en ninguna manera eso te acontece. Viene él y me dice: me gustó la oración que hizo, se sintió algo. Usted podría, me dice él, ir y orar por un muchacho que está allá abajo, que cae al suelo, anda golpeada su boca porque le dan unos ataques de epilepsia, y él dice: se golpea cada vez que cae. Y yo me trasladé, ya sabe usted a qué pasaje. Aquel joven que dice la Biblia que a veces caía en el fuego y a veces caía en el agua. Y viene él y me dice: usted podría ir, porque yo quiero que haga una oración como esa. Y vengo y le digo a él: vámonos. Claro que sí, le digo: tranquilo, voy a ir. Yo pude haber hecho, no, evangélicamente, no, es que mire, y es tarde, tenemos que regresarnos. Y yo sé que en esos casos a veces los demonios se pueden manifestar. Pero yo le dije a él con una confianza, porque sé que los huesos van a vivir. Le dije a él: tranquilo, claro que sí, vamos a ir. Le digo: no se preocupe, vamos a ir. Mire, me dice: le voy a mandar ahí unos niños para que lo dirijan y vayan. Los demás se vinieron y les dije a ellos: vamos a ir. Primero les dije a ellos: vamos a ir a orar por un muchacho.
Pero después vengo y le digo, no, vamos a ir a liberar a un muchacho. Porque tu confesión determina tu bendición. Tu confesión determina tu bendición. Si yo he dicho, vamos a ir a orar, hubiese sido otro asunto. Pero yo les dije, vamos a ir a liberar a un muchacho. Llegamos y tuvimos que desviarnos en una calle allí y fuimos. Y el asunto es que el muchacho, nosotros no habíamos ni llegado allí cuando él ya andaba corriéndose. Andaba metiéndose en otras casas porque no quería que lo... O sea, ya Satanás sabía y le haber dicho, mejor que digan aquí corrí y no aquí viví. O sea, el diablo dijo eso, ¿no? Nosotros decimos mejor que digan aquí corrí y no aquí murió. Pero el diablo le haber dicho, mejor que digan aquí corrí y no aquí viví, porque ese joven iba a vivir. Y está vivo en el nombre de Jesús. Les dije a ellos, mire, dice que se anda corriendo, allá está y se fue a meter y que no sé qué. Entonces nos fuimos. Me acompañó mi esposa, fuimos con Luis, con Yarixa y creo que solo nosotros. Y por supuesto el maravilloso Espíritu Santo. Pero me motivó tanto ese hombre porque me dice, quiero que haga una oración como esa porque yo sé que va a pasar. Y llego y miro al joven y le digo, fulano, venga, le digo que hoy usted va a quedar libre. Cuando le digo usted va a quedar libre, sale el muchacho y se acerca. Y nos fuimos hacia la casa. Y comencé a ministrarlo y le dije, hoy usted queda completamente libre. Y nunca más usted va a volver a padecer de ese malestar. Y hoy usted queda libre. Y comencé a ministrarlo. Sentí un poder de parte de Dios cuando levanté sus manos y le dije a él, repita esto. Y él mismo maldijo toda semilla de enfermedad. Maldijo toda semilla de las tinieblas. Le hice algunas preguntas, pero no al demonio, sino al muchacho. Él quedó libre completamente, pero vine y les dije a ellos, aquí queda mi número, anoten mi número para que ustedes estén en contacto conmigo. Y quiero que me testifiquen y me compartan, digo, de la liberación de él. Y vienen y anotan el número allí. Y cuando lo están anotando, uno dice, ¿cuál es su nombre? Y ¿cuál es su nombre? Gloria, le digo. No, me dice el suyo. ¿Cuál es su nombre? Ángel Gabriel, le digo. Entonces viene y me dice, dice, nosotros lo escuchamos los sábados. Así que los que no pagan el programa, ayuden. Nosotros lo escuchamos los sábados aquí, dice, y ya se me hacía conocido el nombre y que no sé qué. Y la cosa es que si no nos hemos ido, terminamos tomando café y todo asunto, pero teníamos que ir a otro lado. Bendije a la familia, pero hasta ahorita no recibí ninguna llamada. Eso significa de que el asunto no se volvió a repetir, porque la mamá dice, a mí solo me daba ganas de llorar, porque seguidamente le estaba dando ese asunto. El joven quedó libre. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? La gente necesita oírte hablar a ti con la autoridad, la seguridad y la convicción del Dios al que tú le sirves. Porque Dios te puede preguntar a través de alguien, ¿y será que se sane? ¿Y será que algo pase? ¿Y será que lo logre? ¿Y será que me vaya bien? ¿Y será que se pueda hacer esto? ¿Cuáles van a ser tus palabras? Ya Dios lo sabe y claro que sí, vivirán esos huesos. Entonces, ¿para qué Dios te lleva hasta ese lugar? ¿Para qué Dios te lleva a ese territorio? ¿Para qué? ¿Para qué te lleva? Para que tú le des vida. Y sí van a vivir tus sueños, sí van a vivir tus proyectos. No renuncies a ellos. Tú tienes que creer que eso se va a cumplir, que eso se va a lograr, que eso se va a dar en el nombre de Jesús. Pero profetiza. 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 Me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tú tienes que profetizar, ropero, oíd palabra de Jehová. Deje de estar diciendo no tengo que ponerme. Deje de estar diciendo ya no tengo zapatos. Deje de estar diciendo solo hielo hay aquí. Deje de estar diciendo quién sabe. Deje de estar diciendo no hay, a mí no me gusta. Esas son malas palabras para mí. No tengo, no hay, no puedo. Quién sabe, no ajusto. Esas palabras son malas palabras para mí. Usted tiene que pararse frente a ese valle de ropero. Usted tiene que hablarle a esa panza y decir, panza, oíd.
baja pero no en las rodillas. Amados, así de sencillo. Háblale a tu negocio. Háblale a tus hijos. Háblale a tu territorio. Háblale a tu terreno. Háblale a tu solar. Háblale a tu casa. Háblale a tu familia. Háblale a lo que tú sabes que quieres lograr, que quieres emprender. Háblale. Háblale. Y dile, huesos secos, dile, terreno, oíd palabra de Jehová. Mi Dios suplirá pues todo lo que me hace falta. Y yo veo aquí las paredes, yo veo aquí el techo, yo veo aquí esto hecho realidad. Yo lo veo que está cumplido. Deja de estar diciendo que no lo vas a lograr, lo vas a lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Lo vas a lograr. Háblale. Deja de agarrar a patada el vehículo chatarra que tengo que andar empujando y pastor, ¿me puede venir a empujar? No, háblale. Háblale. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero háblale, háblale. Huesos secos. Usted puede hablarle, esposo mío, oí palabra de Jehová. Ahora serás el caballero que siempre he deseado, serás el proveedor. Y es más, pasa la cartera. Y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Pero háblale a tus sueños, no renuncies a ellos, no te dejes manipular por el sistema de este mundo. Tú tienes que hacer que las cosas sucedan en el nombre de Jesús. Más nada. Háblale a ese proyecto. Yo no sé cuál es tu proyecto, yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé cuál es tu meta, pero tú tienes que hablarle. Y ponte frente a ese sueño, ponte frente a ese proyecto, ponte frente a eso. Y no importa cuánto cueste, no importa cuánto vale, no importa cuánta distancia tenga, no importa que haya sucedido, Dios puede hacer que vuelvan a ocurrir las cosas. Por eso lo lleva a un valle de huesos, pero le dice profetiza. Vamos, diga, tengo que profetizar. ¿Sabe usted por qué Satanás es enemigo de la profecía? ¿Sabe por qué mucha gente? No existen los profetas. Todos los profetas llegaron hasta Juan. Le gustaría al diablo. Porque él sabe que si la gente entiende que debe de profetizar, que debe de anunciarlo, que debe de declararlo, que debe de usar el escrito está. Hay 66 libros con profecía que tú tienes que usar. Yo les compartí algunos cuando en una ocasión me accidenté en una moto. Israel no se dio cuenta de eso. Yo escuchaba las voces, se quebró el brother, se mató, ese brother se había reventado. Pero cuando yo recobré la conciencia, yo dije, escrito está, no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. Y para la magnitud de ese accidente, Israel era para quedar desnucado, desquebrajado. No será quebrado hueso suyo. 40 años invicto y como que si fue ayer, más calcio que nunca en los huesos y nunca me he quebrado ni un solo hueso, no tengo ninguna fisura en mis huesos porque siempre le he hablado a mis huesos que no será quebrado hueso suyo. Hace unos días me llamaba mi pastora y me decía, hijo, tuve una caída y se me hizo, dice, una fisura en el brazo. Y yo creo que a lo mejor no lo voy a poder mover. Y me dijeron esto y le dije a ella, en el nombre de Jesucristo no será quebrado hueso suyo. Allí está levantando sus dos manos y sus huesos. Y ustedes conocen mi pastora. Y sus huesos están intactos. Pero ¿qué es lo que profetiza? Se desquebrajó. La sangre de Cristo. Mira a ver si no se quebró alguna costilla. Mira a ver si no. Esos golpes en la cabeza son malos. Seguramente le va a estar doliendo la cabeza. No, usted tiene que profetizar. No será quebrado hueso suyo. Su cerebro va a estar bien. Sus riñones van a estar bien. Sus pulmones van a estar bien. Su hígado va a estar bien. Su corazón va a estar bien. En el nombre de Jesús. Si no, pregúntele a Alex cuál era el diagnóstico de los médicos. Prácticamente ni lo querían tocar. Y ahí está el hombre, un testimonio poderoso de parte de Dios. Pero, ¿qué vas a hablarle al valle? ¿Qué vas a hablar?
Yo no sé qué estaré pagando con estos hijos que Dios me dio. No es eso. Tú tienes que decir, yo no sé por qué soy tan privilegiado de tener los mejores hijos, de tener los mejores no sé qué. Señor, ayúdame con ese demonio. No, no es eso. Tú tienes que cambiar y tienes que profetizar, pero profetiza bien. Dale vida a lo muerto, dale luz a las tinieblas, dale salud a lo enfermo, dale abundancia a la escasez, pero tú tienes que profetizar. Ponte de pies.